Muchas gracias, Marga, por la amable invitación a este curso tan interesante. Y quería hablaros hoy durante un ratito, 40 minutos o algo así, sobre cómo sería una economía sostenible 100% renovable, un poco de forma complementaria a otras visiones que se han dado hasta ahora, y con un matiz ligeramente optimista en todo lo que cabe en el contexto que vivimos. Como todos sabéis, vivimos en un sistema económico, estamos inmersos en un sistema económico que es esencialmente insostenible. El crecimiento exponencial en el que está basado este sistema económico está presionando a una serie de importantes recursos naturales que o bien son finitos o bien no pueden seguir la tasa de expansión que tiene la economía, la tasa exponencial de crecimiento que ha tenido la economía hasta ahora. Un ejemplo de este proceso general es el cenit del petróleo y de los combustibles fósiles, de los que han hablado otros ponentes. En particular, el cenit del petróleo convencional, debido pues, a estas tasas de consumo tan exponencialmente crecientes, pues se encuentra en una situación, debido a que es esencialmente un recurso finito, se encuentra en una situación que muchos autores han calculado que estamos prácticamente ya en el momento de máxima producción. Ya de hecho los datos empíricos muestran una especie de saturación, o sea, aquella figura arriba, una especie de saturación de la producción desde el año 2005 aproximadamente del petróleo convencional, que sería la línea azul de abajo. Aunque eso sí, debido a la proliferación de nuevas técnicas de extracción y nuevas fuentes de petróleos que son no convencionales, pues han conseguido mantener la producción como ligeramente creciente en los últimos años, debido pues, a esos petróleos no convencionales. Sin embargo, pues, la tasa de crecimiento es muy lenta ya y prácticamente se piensa que el cenit definitivo y la declive del petróleo y todos los líquidos parecidos al petróleo pues, se producirá de aquí a pocos años y probablemente antes del año 2020. Otro ejemplo de este proceso general pues, es el cenit de todos los combustibles fósiles integrados. Autores que han estudiado la geología, han estudiado pues, de todos los recursos extraídos y bajo tierra que quedan, y han concluido pues, que aproximadamente la producción de todos los combustibles fósiles integrados se producirá aproximadamente alrededor del año 2030. Y a partir de entonces pues, habrá un declive general de la energía extraída a partir de todos los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón esencialmente. Otro ejemplo de este proceso general de insostenibilidad del crecimiento exponencial de la economía pues es la situación actual de la producción agrícola. Debido a la revolución verde que tuvimos en las décadas pasadas, pues hubo un crecimiento de la producción total global de cereales que más o menos fue tan exponencial como el crecimiento de la población, consiguió mantener más o menos la pauta de crecimiento de la población global. Sin embargo, esta tendencia muestra signos de agotamiento reciente y uno de los signos más claros y preocupantes es la saturación que se observa en la productividad de los principales granos planetarios, aproximadamente en unos 7 o 8 toneladas por hectárea, que esos autores piensan que es debido al límite de su propia productividad biológica y que más allá de ello no pueden dar más de sí por más fertilizantes que les echamos encima, ¿no? Unido a esto pues, se une el tema de que los fertilizantes, uno de los principales componentes de los fertilizantes son los fosfatos. El fósforo en principio es un nutriente que es de origen fósil esencialmente, y se piensa pues, que el pico, el cenit de producción del fósforo se producirá en la década de 2040 aproximadamente, con lo cual no podemos esperar que eternamente vaya a seguir esa pauta de crecimiento, la tasa de producción de fertilizantes necesaria para sostener un crecimiento exponencial de la producción agrícola en ningún caso. Unido a esto se añade un problema aún todavía más serio, que es la degradación de los suelos. Debido a malas prácticas agrícolas, cada año se calcula que aproximadamente unos 10 millones de toneladas 10 millones de hectáreas de tierra fértil es abandonada por mal uso agrícola, por desertización y por degradación del suelo. Y a ello se añade también el tema del agua. Hay cálculos hechos muy recientes, en el 2012, basados en datos por satélite, muestran que más de un tercio de los acuíferos planetarios están sobreexplotados a punto de declive o en declive directo, con lo cual es una situación muy preocupante. Hay 1.700 millones de personas que se están nutriendo de esos acuíferos y que por tanto no saben en qué momento pueden de repente dejar de tener ese agua que dan por contada en este momento, ¿no? Luego están también la preocupante pérdida de biodiversidad, de diversidad genética, que no tiene prácticamente pues, ninguna referencia reciente. Se puede comparar, autores que la han comparado con la gran extinción del Cretácico, del final del Cretácico, principios del Terciario,
en el grado de pérdida de biodiversidad, el grado de extinción de especies que se está observando actualmente, y que hay autores como Barnowski que han estudiado que eso puede llegar a una traca final entre el 2025 y el 2045, cuando una serie de importantes ecosistemas planetarios entren en puntos de no retorno debido a la presión del crecimiento de las poblaciones y del aumento del consumo del Producto Interior Bruto de esas poblaciones, que quieren tener un tipo de consumo parecido al que tenemos en Occidente. Entonces se pueden producir puntos de no retorno de una gran parte de ecosistemas con sorpresas biológicas globales y locales, dice Barnowski, sorpresas no necesariamente agradables, no precisamente agradables. Y finalmente, pues el IPCC, como conocéis muchos, en su último informe habla de que el cambio climático de origen antropogénico que estamos provocando por la quema de combustibles fósiles, esencialmente, pues previsiblemente a final del presente siglo puede reducir la productividad de los principales granos, los principales cereales globales, entre un 20 y un 40%, lo cual puede producir una situación de una serie de crisis multipolares que se pueden entrar en sincronía, entrar en sinergia unas con las otras en las próximas décadas, y esencialmente no solamente los combustibles fósiles, sino también esta serie de crisis que he comentado podrían llegar a una situación incluso de colapso para la economía en las economías presentes. Este colapso no necesariamente es obligado. Yo tengo un matiz, dentro de la situación tan preocupante, tengo un matiz optimista, y es que estoy convencido de que una transición a una economía 100% renovable podría solventar o resolver algunas de estas crisis que he comentado. Esencialmente la crisis energética y la crisis climática podría ser solventada, podría ser de alguna manera resuelta, esencialmente por la transición a una economía 100% renovable a nivel de todo el planeta. Y las demás crisis que he comentado se verían favorecidas también por esa transición, porque sería más fácil abordarlas y tratar de resolverlas dentro de un contexto renovable, dentro del contexto actual, basado en una economía basada en combustibles fósiles. En particular, hace unos años publicamos un artículo con Antonio Turiel y otros miembros del instituto en el que trabajo, en el cual mostrábamos que efectivamente, técnicamente al menos, era posible una transición a una economía global 100% renovable, y que esencialmente esa economía estaría basada en un mix energético, en una combinación de fuentes energéticas que extraerían energía a partir de estaciones de concentración solar, situadas esencialmente en lugares como los desiertos del planeta, que tienen un suelo poco utilizado y que tienen una alta tasa de radiación solar, o una combinación de esas centrales de concentración solar con molinos eólicos, por otra parte situados en zonas de viento intenso, como estas zonas de azul intenso de la figura de arriba, que son zonas de alta intensidad de viento, de los westerlies planetarios, unido pues a una aportación también posiblemente de fotovoltaica, aunque un poco más limitada que las anteriores, debido a una serie de limitaciones que tiene la fotovoltaica, y unido también pues, a contribuciones también relativamente pequeñas de hidroeléctrica y de energías oceánicas. Esencialmente en esta figura vemos un poco una serie de líneas blancas que muestran también que sería necesario conectar esas zonas de producción con las zonas de consumo a partir pues, de líneas de alta tensión que dan la corriente eléctrica producida pues, en las zonas de producción y en las zonas de consumo. Eso pues, implicaría la necesidad de construir gigantescas redes o grandes grids eléctricos inteligentes a escala incluso continental, ¿no? Que sería pues, una inversión pues, de orden mayor, ¿no? Estos círculos que aparecen en la figura de arriba, azules y grises, muestran el área necesaria si tomamos la densidad energética que tiene una central de concentración solar como Andasol 1 en España, que es una central que tiene de base acumulación de calor nocturna, con lo cual es capaz de producir a la máxima potencia también 7 horas y media, 8 horas nocturnas. Si ese tipo de centrales de concentración con acumulación de calor nocturno se instalan en lugares como los desiertos planetarios, se calcula pues, que podrían producir las 24 horas a la máxima potencia, y con unos coeficientes, unos factores de utilización pues, del orden del 80-85% permanentemente durante todo el año, con lo cual daría una energía que tiene la ventaja de que no sería intermitente. La gente siempre habla de que las renovables son intermitentes, sin embargo, eso es hasta cierto punto cierto, eso es cierto para la fotovoltaica y para la eólica, pero no necesariamente para la concentración solar, sobre todo si se coloca en zonas de alta insolación como los desiertos, ¿no? Da una energía eléctrica que no es intermitente esencialmente. Si efectivamente conseguimos producir, y yo en esto soy un poquito más optimista que De Castro, que está, porque no tengo una
una amistosa disputa con él, a veces por internet y tal, sobre los límites de la eólica y de la solar. Yo tengo la opinión de que soy un poco más optimista que él, en el sentido de que opino que si utilizamos las plataformas continentales para la eólica, que son lugares que están muy poco utilizadas, hasta 225 metros de profundidad para instalar molinos eólicos, y existe la tecnología para hacerlo, pero ya hay instalados molinos flotantes hasta 220 metros de profundidad ahora mismo en el Mar del Norte. Si utilizamos las plataformas continentales, son lugares muy adecuados de buena calidad de viento para la instalación eólica, y utilizamos los desiertos planetarios para instalación de concentradores solares, podríamos llegar a obtener aproximadamente del orden de varios teravatios solares, con concentradores solares, del orden de 5 teravatios aproximadamente, sería factible hacerlo. Y podríamos llegar también a obtener del orden de 4 teravatios eléctricos también a partir de eólica, si utilizamos sobre todo las plataformas continentales. Si no lo hacemos, estoy mucho más con los límites que da De Castro, que son mucho más bajos, ¿no? Pero si utilizamos estos lugares, pienso que se puede conseguir, y todo eso sumado con quizás un teravatio que se puede obtener si utilizamos un 12,5% de toda la superficie metropolitana, en las ciudades y los pueblos planetarias, utilizamos un 12,5% de su superficie para paneles fotovoltaicos, podemos obtener un teravatio adicional planetario global de energía fotovoltaica, unido a un teravatio más con una superficie equivalente a la de todos los pueblos y ciudades de fotovoltaica en suelo, pues tenemos 2 teravatios de fotovoltaica. Y aproximadamente un teravatio eléctrico que unos autores calculan para el potencial que tiene la hidroeléctrica, con apoyos puntuales a la geotérmica y de la energía de las olas en lugares muy puntuales planetarios, tenemos un teravatio más adicional. Esto nos da unos 12 teravatios, que aproximadamente es el input energético que tiene una economía contemporánea, una economía moderna, como la que teníamos en 12 teravatios equivalente a la que teníamos en el año 2008. 11 teravatios era el 2006, creo. La energía fotovoltaica tendría un papel importante en ese mix energético, sobre todo por las grandes virtudes que tiene la fotovoltaica de cara a generar pues, independencia, autonomía energética por parte de los hogares de la gente de a pie, digamos, ¿no? La fotovoltaica tenía un problema de cuello de botella hasta hace muy poco tiempo, y era que dependía de materiales relativamente escasos. El 80-90% de la que se comercializa es silicio basado en silicio cristalino, y tradicionalmente utilizaba metalizaciones de plata para extraer la corriente de la célula. Actualmente hay varios prototipos ya en el mercado, como este de Suntec, de Pluto, y este de SunPower, que son 2 grandes compañías muy potentes del mercado, que están comerciando ya sistemas fotovoltaicos de silicio cristalino, unos con metalizaciones frontales como este y otros de metalizaciones traseras interdigitadas, como este otro, que no utilizan plata. Han sustituido la plata por cobre, níquel y aluminio, y esto genera una situación muy favorable, muy optimista para la fotovoltaica, en el sentido de que en las próximas décadas probablemente estos sistemas se extenderán, pues son más baratos y tienen una tasa de retorno energético mayor, no utilizar materiales escasos como es la plata, que es un material que de ninguna manera podríamos conseguir un teravatio a base de silicio cristalino si tuviéramos que utilizar plata, porque las reservas de plata no dan para generar un teravatio con fotovoltaica, ¿no? Entonces, si utilizamos cobre, que es mucho más abundante, no habría problema en escalar hasta el rango del teravatio a partir de fotovoltaicas. Eso permite una expansión global de la fotovoltaica que hasta ahora no estaba viable, no era viable, ¿no? Si utilizamos pues, esas redes inteligentes de tamaño continental, esas redes inteligentes tendrían una virtud muy importante, que es que permitirían integrar esa autonomía local que permite la fotovoltaica dentro de un sistema que evita la intermitencia, que solventa de alguna manera la intermitencia que tienen. O sea, durante la noche tenemos que tener una conexión, los hogares tienen que tener una conexión a la red eléctrica externa, porque si no, no tendrían potencia eléctrica nocturna si únicamente se basan en la fotovoltaica, teniendo en cuenta las limitaciones que tienen las actuales baterías, ¿no? Entonces, una conexión a la red tiene esa virtud de que permitiría una cierta autonomía local, regional, a base de fotovoltaicas en las casas, pero al mismo tiempo permite esencialmente eliminar la intermitencia. La clave para eliminar la intermitencia de las renovables la han dado autores relacionados con el programa de SERTEC, como este alemán Fisch y otros, que te dicen esencialmente lo que hay que conseguir es que las centrales de concentración situadas en los desiertos planetarios te den la carga base. La carga base es la parte constante de la demanda eléctrica. Si la parte constante ya es la parte que no fluctúa,
Si esa parte constante anual de la demanda eléctrica la conseguimos dar con concentración solar, y es posible hacerlo porque la concentración solar se da en desiertos, prácticamente no es intermitente, entonces la demanda intermitente que tienen los hogares debido a esos ciclos diurnos nocturnos de consumo se puede solventar a base de la oferta intermitente que tiene la eólica y la fotovoltaica. ¿Cómo? Diréis, porque una no casa necesariamente con la otra. Hay días en que una estará por encima y días en que estará por debajo. Pero si conseguimos a nivel anual, en media anual, que la potencia de la oferta es igual a la potencia de la demanda, la potencia que da la eólica y la fotovoltaica es igual a la potencia consumida de la parte variable de la demanda, entonces lo que ocurrirá será que unas veces, la figura de abajo, ¿no? Unas veces tendremos que la eólica está produciendo más potencia de la que se consume y en otros momentos el mismo número de veces estará produciendo menos potencia de la que se consume. Pues en los momentos negativos, los momentos en que la eólica y la fotovoltaica están dando menos potencia que la que se demanda, en esos momentos entra en funcionamiento las turbinas de las presas hidroeléctricas. Esas turbinas de las presas hidroeléctricas estarían paradas o produciendo hidrógeno o bombeando hacia atrás, hacia arriba, agua, en los momentos en que tuviéramos un exceso de producción, pero en el momento que haya un defecto se ponen en funcionamiento. Y eso automáticamente elimina la intermitencia. Sencillamente por la sencilla razón de que, si tomamos como ejemplo el sistema europeo hidroeléctrico, tendríamos que ahora mismo hay en presas hidroeléctricas a nivel de Europa acumulada una energía potencial eléctrica equivalente al consumo de 4 días y medio europeos, el consumo total, no el consumo eléctrico, el consumo total de energía de Europa. Es decir, que prácticamente las reservas que tiene la hidroeléctrica no tienen ningún problema en amortiguar este tipo de picos, porque no hay ninguna situación concebible en la cual vayamos a tener en toda Europa cero entrada de energía renovable durante 4 días y medio. Eso es absolutamente inconcebible, ¿no? Siempre hay entradas de solar y de eólica en distintas regiones, donde en otras no hay. Es decir, que es una manera de resolverlo, se han hecho programas de ordenador que lo muestran, y Fish, en varios ejemplos suyos de ejemplos de cómo se resuelve el problema de la intermitencia, a base de esas grandes redes que conectan centrales de concentración solar con sitios eólicos y integran también la fotovoltaica local, por otro lado. La transición pues, a una economía 100% renovable pues, tendría unas características enormemente interesantes y prometedoras. Sin embargo, hay un punto importante de subrayar, y es que una economía 100% renovable no podría ser mucho más grande, no podría expandirse mucho más allá de unos 12 teravatios de potencia eléctrica. Y esto es así porque, haciendo los cálculos de los materiales necesarios para producir 12 teravatios de potencia a partir de renovables, vemos que las infraestructuras eléctricas y de transporte necesarios para asociar la economía a ese tipo de producción eléctrica necesitaría el consumir pues, el orden del 50% de todas las reservas de cobre actualmente existentes, aproximadamente el 70% de las reservas de níquel actualmente, que se calcula que existen actualmente extraíbles, y como el orden del 50% de las reservas de litio. Es posible que haya más reservas de litio que se podrían extraer, hay gente que son mucho más optimistas en esto. Sin embargo, el litio tiene un problema de que sus tasas de extracción son muy lentas. No es ya tanto el problema de las reservas que puede haber, sino de que su tasa de extracción es muy limitada, es muy difícil, está muy disperso y produce un impacto ecológico muy fuerte. Entonces, pues, es posible que el cuello de botella, además de las reservas, sea la tasa de extracción. Mucho más allá de 12 teravatios yo no lo veo factible, con lo cual una sociedad futura 100% renovable necesariamente tendría que plantearse muy enseguida, incluso si consigue extraer 12 teravatios, se tendría que plantear enseguida el alcanzar una economía estacionaria, no una economía basada en el crecimiento exponencial al que estamos acostumbrados actualmente, ¿no? Por otro lado, las inversiones necesarias son enormes, haría falta una especie de economía de guerra, una especie de New Deal global, ¿no? Afortunadamente ya las grandes élites empiezan a hablar de esta posibilidad. En la última reunión del 8 de junio de este año del G7 hablaron, como en las conclusiones finales, llegaron a un acuerdo sorprendente que decían que era necesario comenzar a pensar en la transición a una economía 100% renovable para finales de este siglo, cosa que sorprende por la primera vez que se les escucha a las élites económicas y a los grandes ministros de los países más desarrollados decir una idea de ese tipo, ¿no? Lo cual a lo mejor es que se empiezan realmente a tomarse en serio esa posibilidad, y eso lo sea a nivel de teoría, en la práctica ya se verá, ¿no?
Si no se hace, si no se intenta esa transición, pues lo que yo pienso que nos espera es un declive bastante incontrolado que puede ser de tipo colapso, no solamente por cuestiones energéticas, sino por las otras crisis que comenté anteriormente, de tipo agrícola, del agua, de los suelos y de otros tipos, ¿no? Entonces, supongamos que sí que se hacen esas inversiones gigantescas necesarias, y entonces en una situación como esa, si se hiciera, ¿cómo sería una futura sociedad 100% renovable? Bueno, hay autores como Holmgren, que es uno de los fundadores de la permacultura, que piensan que las energías renovables, por sus características intrínsecas de baja densidad, etcétera, no van a ser suficientes para sostener una industria de alta tecnología como la que estamos acostumbrados actualmente, y que la futura sociedad 100% renovable será una sociedad mucho más ruralizada que la actual, esencialmente una sociedad rural, y que utilizará tecnología, pero baja tecnología, no utilizará ningún tipo de alta tecnología ni tecnología industrial especializada como la que tenemos hoy en día. Sin embargo, hay muchos autores que pertenecen a la escuela de la economía estacionaria, que fundó Daly, que opinan que no, que una sociedad estacionaria, siempre que se cambien las estructuras que tiene la sociedad actual para que pueda funcionar una sociedad estacionaria, sería una sociedad también industrializada, no muy diferente a la que tenemos hoy en día, aunque sí podría ser pues, completamente eléctrica, un tipo muy diferente de energías, y que podría producir una prosperidad relativamente parecida a la actual, sin obligatoriamente implicar un decrecimiento hasta niveles casi preindustriales, ¿no? de tecnología, ¿no? Entonces mi opinión particular es que la economía actual acabe estando más cerca del modelo de Holmgren o del modelo de Daly dependerá mucho de cuáles son los procesos de la actual economía que son realmente sustituibles por la electricidad, y el grado en el que los procesos que no son sustituibles son cruciales o no son cruciales para el resto de la economía. Para mí eso es lo fundamental, es la sustituibilidad real que tienen los actuales procesos económicos en la industria del transporte, sobre todo por procesos basados en electricidad y en recursos renovables. Entonces, hace unos meses pues, me metí en un estudio de la sustituibilidad del actual sistema económico, y una de las primeras conclusiones que observaba, las primeras evidencias que observaba, es que si observáis la tabla de allí arriba, que es una síntesis muy interesante que ha hecho un autor basándose en los informes del 2007 y 2008 del IEA, de la Agencia Internacional de la Energía, muestra una tabla muy interesante, y es, si os veis esa tabla veréis que el petróleo esencialmente, en contra de lo que algunas personas piensan así rápidamente por intuición, el petróleo es dominante esencialmente en el transporte, y luego es dominante también y bastante imprescindible en la industria petroquímica, pero fuera de esos sectores, en el resto de la industria es secundario. Fundamentalmente en el resto de los sectores, si observáis la cantidad de energía que utilizan los distintos sectores industriales, de petróleo, de electricidad, de carbón, de gas natural y de renovables y de biomasa, veréis que, salvo cuando hay grandes transportes de materiales, como en la construcción, en todos los demás sectores industriales, el petróleo es siempre secundario, es decir, es la electricidad la primera siempre, el carbón y el gas, y luego como a la mitad de tasa de utilización del petróleo. Esencialmente, eso lo que nos da es un poquito de optimismo en el sentido de que si la mayor parte de los procesos de las fábricas son electrificables, entonces a lo mejor y si el transporte conseguimos reestructurarlo, a lo mejor se podría hacer una transición a una sociedad 100% renovable que no fuera tan sangrienta, que no implicara necesariamente un colapso. Entonces, yo estuve viendo sector por sector un poco el uso de la energía. Ese ejemplo de abajo, utilicé estos tipos de diagramas de energía que publica sistemáticamente el Departamento de Environment norteamericano para todos los sectores industriales, para hacer una idea de cuáles son los rendimientos de la producción de vapor de agua a partir de gas natural y de petróleos en las principales industrias. Este ejemplo de aquí abajo es para la construcción de maquinaria, para el sector industrial de construcción de maquinaria. Y si observáis los principales usos energéticos que tiene la construcción de maquinaria, veréis que, bueno, la producción esencialmente, si veis por ejemplo la producción de vapor de agua, pues la producción de vapor de agua utiliza gas natural esencialmente y algo de resto de derivados del petróleo, pero esencialmente no es nada que no pueda ser electrificado. Se podría producir también vapor de agua perfectamente a base de resistencia eléctrica.
Si observáis dentro de la producción, del núcleo de la producción industrial, pues el proceso de calentamiento a alta temperatura por arco eléctrico tiene una eficiencia magnífica. El arco eléctrico, de hecho, se utiliza en grandes hornos mejor que otros sistemas. Producción de temperatura media, resistencia eléctrica, se puede sustituir los procesos de gas natural. Producción de baja temperatura, bomba de calor, tiene mucho más eficiencia que los procesos que se utilizan de base de gas natural y carbón. Es decir, que esos procesos son electrificables fácilmente. Si observáis el movimiento de las máquinas, que está abajo, el movimiento de las máquinas ya está electrificado en casi todas las máquinas en las industrias modernas. Ahí eso se quedaría igual. De hecho, es uno de los contribuyentes principales a que la electricidad sea la principal fuente de energía en casi todas las industrias. El movimiento de las bombas, de los ventiladores, de los compresores, de esos conceptos que hay abajo en medio de la figura. Luego, si observáis el acondicionamiento de los espacios industriales que está al final de la figura, en la tercera columna, pues el aire acondicionado, la ventilación y la climatización esencialmente se hace con gas natural, pues eso se puede hacer perfectamente con bomba de calor, incluso con más eficiencia. La iluminación ya se hace eléctricamente y no tiene que cambiar nada, y una serie de movimientos de bombas y otras cosas también son electrificables. Está también el apartado del transporte dentro del sitio. El transporte dentro del sitio se hace a base de petróleo, de gasolina y gasoil, de vehículos. Sin embargo, no hay nada que impida que eso también se pudiera hacer a base de vehículos eléctricos, ¿no? Ya sea conectados a la red, ya sea a través de baterías, ¿no? Es decir, que en principio, si empezáis a observar, yo lo que sistemáticamente observaba es que lo único que no es electrificable sistemáticamente en todos los sectores económicos es el núcleo de producción química, que aparece aquí como electrochemical, que es el núcleo del proceso, sobre todo cuando hay procesos de reducción química, porque la reducción química para producir metales a partir de sus vetas, de sus minerales, necesita utilizado carbono, gas natural o agente reductor. Y muchas veces es el carbón que se utiliza. Entonces es necesario carbono o gas natural. Y eso no es electrificable, evidentemente, ¿no? Entonces, en el futuro, la sociedad 100% renovable necesitaría sustituir esos materiales por reducción a través de hidrógeno, producir hidrógeno electrolítico. En el acero sería imprescindible hacer eso, y en el cobre. O bien utilizar gas natural y carbón obtenible de forma renovable, no a partir de fósiles, sino de forma renovable. Otras conclusiones que obtuve de este trabajo es que, centrándonos en el tema del transporte, que es el tema crucial para el petróleo, observábamos pues, que una vuelta a los sistemas tradicionales de transporte de grandes masas de mercancía entre grandes ciudades, vuelta al tren, como se hacía antiguamente, podría ahorrar una cantidad sustancial de energía, sería más eficiente que el actual sistema de transporte de grandes masas entre ciudades a partir de camiones y permitiría ahorrar una cierta cantidad de energía. Pero incluso si no se hiciera y utilizáramos una gran proporción de la flota de camiones que actualmente los convertimos en pilas de combustible, camiones en pilas de combustible, porque la única manera de generar alta potencia y una cierta autonomía de muchos kilómetros, pues con pilas de combustible para un 5% del parque móvil, que sería el equivalente pues, a una fracción importante de los camiones en circulación, y la electrificación de todo el parque actual de vehículos, lo que observábamos es que realmente, energéticamente hablando, incluso haciendo todo eso, se obtenía un cierto ahorro respecto al consumo actual de combustibles fósiles. El problema que tiene eso, esa electrificación general de toda la flota de vehículos, es que ponen el límite las reservas de litio, de níquel y de platino, con lo cual electrificar completamente el actual parque móvil, estamos en el límite de lo sostenible, porque prácticamente nos pondría temblando las reservas de litio, níquel y platino, y esos metales son muy importantes en los sectores industriales. Con lo cual, probablemente una sociedad 100% renovable futura necesitaría disminuir el parque móvil y posiblemente pensar en otro tipo de soluciones para el transporte entre ciudades, utilizar trenes, para el transporte entre ciudades y pueblos, quizás utilizar algún sistema que sí que utilice camiones con pilas de combustible, pero limitándolo al máximo. Y luego ya pues para cosas mucho más locales se pueden utilizar vehículos eléctricos que tienen una eficiencia muy grande, óptima, en baterías, pero que sean fácilmente recargables, que tengan la toma de corriente de la red eléctrica cercana. El tema de los barcos, lo que observo esencialmente es que si todos los barcos tienen que utilizar pilas de combustible, utilizarían una fracción de la energía que es mayor que la energía utilizada a 830 gigavatios, que sería mayor que la energía utilizada por el transporte terrestre. Eso sería un auténtico derroche, porque el transporte terrestre tiene un valor añadido que es mayor que el transporte marítimo.
Pero bueno, se podría paliar un poquito ese consumo energético de los barcos si se apoyan con los sistemas estos de utilización de energía eólica basada en cometas. Ese tipo de sistemas basados en cometas lo utilizan incluso grandes petroleros y grandes cargueros actualmente y permite ahorrarse entre un 20 y un 40% de la factura de consumo de los motores. Gracias a la atracción que tiene la cometa a altura de 100 metros o a gran altura, el viento circula mucha más velocidad y tiene una atracción mucho más intensa que a alturas bajas, 100 o 200 metros de altura que está la cometa, tiene una atracción muy fuerte. Entonces eso permitiría sistemas de vela convencionales, clásicos y modernos, junto con los sistemas de pila de combustible, permitiría mantener el sector de transporte marino, pero eso sí, pues, con un coste energético que sería incluso mayor que el transporte terrestre. Si este coste energético parece excesivo, posiblemente se presionaría a la baja la existencia de viajes intercontinentales, con lo cual eso presionaría hacia una cierta localización de la economía que preferiría obtener productos que fueran cercanos o productos que se pueden traer por tierra que no de otro continente a través de barcos, ¿no? Luego observaba el transporte a través de aviones. El transporte a través de aviones no es más rápido que producir hidrógeno electrolítico, no hay otro sistema para los grandes jets. Y claro, esto consume un despilfarro de energía gigantesco porque la producción electrolítica y luego el consumo de hidrógeno en un reactor, en un jet, desperdicia el 75% de la energía eléctrica original renovable que hemos creado, ¿no? Es un despilfarro auténtico. Y eso, si quisiéramos mantener la actual movilidad aérea en una sociedad futura renovable, necesitaríamos utilizar una energía que está aquí, 1300 gigavatios, que sería muy superior, casi el doble, que el transporte terrestre. Esto es un auténtico derroche completo porque el servicio que da el transporte aéreo es muy inferior al que da el transporte terrestre. Entonces, empieza a pensar que posiblemente el transporte aéreo sea un auténtico lujo en una futura sociedad y pudiera ser abandonado en gran parte, quedarse como cosa anecdótica para determinadas cosas muy puntuales, no como algo sistemático. Y luego, si vamos a otros sectores industriales, la minería abierta, las grandes excavadoras eléctricas que erosionan los minerales que vemos muchas veces en las fotografías de 200 metros de longitud, esencialmente son eléctricas, ya están conectadas a la red eléctrica. Esa gigante excavadora de 50 megavatios, pero no hay manera de producir 50 megavatios a partir de depósitos de diésel, depósitos de gasoil. Entonces, ahí, en ese sentido, esto nos induce a pensar que en una toma eléctrica cercana todo se simplifica bastante. Entonces, yo lo que pienso es que una reestructuración de los trabajos a campo abierto sería esencial en una sociedad renovable, de manera que todo diseño de trabajo a campo abierto a gran escala debería traer incorporado en su proyecto el trazado de la línea eléctrica desde el transformador de alta potencia más cercano hasta el punto de la obra. Eso tendría que ser obligatorio en todo obra abierta al aire libre, ¿no? Y en ese sentido, si observáis, por ejemplo, lo que es la densidad de subestaciones de transformación de alta potencia que hay en España, por ejemplo, en los lugares menos densos de todos, que es La Mancha, por ejemplo, ningún punto de La Mancha está más lejos de 40 kilómetros de una subestación transformadora, y los pueblos más cercanos suelen estar a 20 kilómetros. Los pueblos también tienen tomas eléctricas, con lo cual la toma previsiblemente futura tendría que tener siempre el diseño de una línea de unos 20 a 40 kilómetros de distancia hasta el lugar donde está la obra. Una vez colocado esa toma, ya todo se simplifica mucho, porque podrías tener un conjunto de vehículos eléctricos, la mitad de ellos están recargando y la otra mitad están trabajando permanentemente. En lugar de pocos vehículos de alta potencia como ahora, tendríamos muchos vehículos de pequeña potencia eléctricos. Sería un rediseño del trabajo al aire libre, ¿no? Luego están otros sectores como el acero. El acero sería imprescindible que la reducción fuera a partir de hidrógeno y no a partir de carbono, porque la producción de acero es enorme, de hierro, es uno de los principales sumideros de carbono, y por tanto hay que tratar de hacerlo con hidrógeno, porque el carbono de una futura sociedad renovable tendría que ser utilizado, como ahora veremos, para la industria petroquímica. Entonces, el acero, la futura sociedad renovable sería reducción con hidrógeno y luego carbonización. La carbonización es un proceso que se utiliza actualmente, es difusión del carbono a alta temperatura a través de la estructura de la red metálica del hierro. Se va difundiendo los átomos de carbono en la red y van generando hasta que llega a una concentración del 0,5%, que es la típica de los aceros, ¿no? Entonces, pues estuve haciendo el cálculo de la energía necesaria para todos esos procesos, y lo que me sale globalmente es que, sumando todos los sectores, generalmente, pues como el sector, salvo el sector aéreo, el sector terrestre del transporte, salvo el transporte consumiría más energía que la actual
que actualmente con un sistema eléctrico, pero en cambio la industria consumiría menos, porque la electricidad es más eficiente para producir los mismos servicios en general, que la industria que se despilfarran el 66% o algo así. Entonces lo que me sale sumando todo es que para producir una economía, con los servicios que produce una economía como la del año 2005, que consumía aproximadamente unos 9,2 teravatios eléctricos, perdón, 9,2 teravatios fósiles, una sociedad eléctrica que consumía 10,3 teravatios fósiles, una sociedad eléctrica necesitaría unos 9,2 teravatios aproximadamente. 9,2, 9,1, si luego posteriormente se fuera introduciendo una serie de procesos como el evitar la producción de amonio, porque la agricultura fuera haciéndose orgánica progresivamente. Eso sí, esa futura sociedad necesitaría inputs importantes de carbón vegetal y de biogás renovable. La energía que he mostrado justo en la transparencia anterior sería para una sociedad como la de 2005, pero con un sector petroquímico reducido a un 40% del sector petroquímico actual. ¿Por qué? Porque el sector petroquímico, el petróleo, no hay quien lo sustituya. La única manera de sustituir al petróleo, la reducción de los metales, como se ve en esta tabla, muchos de ellos necesitan agente reductor que son carbón, como el estaño y el plomo. Sin embargo, hay otros que se pueden utilizar perfectamente el hidrógeno, obtenido electrónicamente a partir de electricidad, ¿no? Como el acero y el níquel y otros metales, ¿no? Entonces, estos sectores que consumían carbono, se puede ahorrar bastante carbono pues, utilizando hidrógeno como agente reductor en el proceso igual que las grandes aleaciones. Las grandes aleaciones, muchas de ellas se podrían hacer con hidrógeno, con reductor hidrógeno. Sin embargo, ahí se puede ahorrar bastante. Sin embargo, en la petroquímica, el proceso esencial es a partir del actual. A partir del petróleo se obtiene la nafta, a partir de la nafta se obtiene esencialmente el etileno y el propileno, que son las principales olefinas, y los productos aromáticos como el benceno, el tolueno y el sileno. Y a partir de esas olefinas y aromáticos, que es lo que se llama productos químicos de alto valor, se obtienen por polimerización todos los plásticos, las gomas y todos los productos que estamos acostumbrados en la industria petroquímica. Sin embargo, esto en una futura sociedad 100% renovables no podríamos utilizar petróleo. Entonces hay que producir las olefinas y los aromáticos a partir de carbón vegetal, obtenido de forma renovable a partir de la madera, residuos de biomasa leñosa, y a partir del biogás obtenido de la fermentación de los residuos agrícolas. Entonces, viendo la literatura que hay actual de los ecólogos que han estudiado cuál es el potencial renovable del planeta en materia de biomasa leñosa y en residuos agrícolas sin destruir los bosques, manteniendo íntegramente los bosques, utilizando el 10% de ellos y otro 90% dejándolos sin tocar para mantenerlos en bosques de alta protección, etc. Y utilizando un 10% de forma sostenible, el resultado que obtienen varios autores, llegaba a la misma conclusión con varias fuentes diferentes, era que el potencial planetario de producción de charcoal, de producción de carbón vegetal de forma completamente renovable, es de unos 240 millones de toneladas al año de carbón vegetal. Se podría subir a 300 millones de toneladas con mucho esfuerzo, pero yo pienso en ese margen más o menos. Si se utiliza la mejor tecnología conocida, pero si no se utiliza serían 240. Y gas natural, que es una de las grandes fuentes que se utiliza para producir sobre todo amoníaco y los fertilizantes derivados del amoníaco, pues es la fuente de hidrógeno que luego se une al nitrógeno del aire para producir amoníaco. El potencial planetario son unos 215 millones de toneladas al año aproximadamente. Entonces, si utilizamos este potencial planetario, observamos que no hay más que para el 40% para la producción, utilizando el proceso que va del carbón a las olefinas o del biogás a las olefinas y aromáticos. Esos procesos utilizan esos feedstocks que se llaman, y no tendríamos más que para producir el 40% de la industria petroquímica actual, ¿no? Hay una fracción quizás de ese 40% que se podría mejorar ligeramente si una parte de la biomasa no leñosa que utilizamos en las sociedades desarrolladas, que las estamos despilfarrando, las sociedades no desarrolladas sí que lo utilizarían para fermentar y producir biogás, pero las sociedades actuales no necesitaríamos ese biogás porque utilizaríamos sistemas eléctricos, podríamos utilizar esa fracción de biomasa no leñosa quizás para utilizar sus azúcares, que son abundantes en la biomasa no leñosa, y del sileno y la glucosa, que son dos azúcares de la biomasa no leñosa, se obtiene ácido poliláctico, y del ácido poliláctico se obtiene el poliestireno, y el poliestireno es el principal plástico, es del que se sacan todas las bolsas de los supermercados y todo esto, ¿no? Entonces, eso se podría quizás ahorrar una fracción de
de olefinas y de carbón vegetal si se utilizara eso, ¿no? Pero bueno, no variaría mucho, aproximadamente un 40%, el tamaño que tendría una futura sociedad renovable, las cosas podrían ser un 40%. ¿Qué implicaría eso, esa reducción? Pues esencialmente que productos como el poliestireno serían más escasos. Esto en principio no tiene por qué ser negativo, el que disminuya las bolsas de plástico puede ser incluso beneficioso porque es actualmente una auténtica plaga ecológica y planetaria. Son los principales residuos sólidos existentes, las bolsas de plástico, y se pueden sustituir perfectamente por otros sistemas, ya sean basado en el papel, ya sea basado en llevar el reciclado y la bolsa tradicional. Sin embargo, hay otros servicios que proporcionan los polímeros, como el poliuretano, el poliéster y otros polímeros, que son muy especiales, tienen propiedades muy especiales que no hay análogo natural y que la escasez de este tipo de producto podría ser problemático. Poliuretano, poliéster, selladores, algunos tintes y algunas drogas farmacéuticas, ahí sí que eso sería crítico. Si nos centramos únicamente en las drogas farmacéuticas, habría que buscar métodos de sintetizar sobre todo analgésicos, antidepresivos, antihiperlipidémicos, antidiabéticos, antieméticos y antihistaminas, que son las drogas que más se consumen y que podrían estar en peligro. La buena noticia es que la necesidad de productos olefinas que consume la industria petroquímica, que consume la industria farmacéutica es únicamente el 3% de toda la industria petroquímica, de manera que al declinar el petróleo tendremos unas décadas para pensar en métodos posibles para sintetizar directamente ese tipo de drogas a partir de productos naturales, de otros alcaloides o sustitutos naturales a este tipo de servicios. Y otra noticia que es positiva es que la esperanza de vida posiblemente no se vea afectada por una ligera bajada de este tipo de fármacos, porque la esperanza de vida esencialmente está relacionada con la pobreza y con la falta de higiene, y no necesariamente con la existencia mayor o menor de un cierto número de fármacos, ¿no? En fin, ya como conclusión final, comentar esencialmente que, en mi opinión, como conclusión a consecuencia de lo que he visto estos últimos meses en este trabajo, una futura sociedad 100% renovable técnicamente sería factible hacerla, sin embargo no podría estar basada en el crecimiento exponencial al que estamos acostumbrados, sino que tendríamos que ir pensando necesariamente, una vez implantada, en una sociedad que pueda generar prosperidad sin crecimiento. Es decir, tendría que ser una sociedad necesariamente estacionaria, no puede estar basada en el crecimiento continuo del consumo de recursos, pero que hay una serie de minerales que están en el límite y que la futura sociedad renovable los va a colocar en el límite. Con lo cual hay que ir pensando en si vamos hacia una sociedad estacionaria, pues pensar en cómo generar prosperidad en una sociedad estacionaria, cosa que el capitalismo ahora mismo no sabe cómo hacer, ¿no? Otra importante conclusión es que, bueno, por supuesto, se requeriría una inversión masiva para la electrificación del transporte de la industria y que ya se verá si se hace o no se hace. Si no se hace, pues podemos estar más cerca de un escenario tipo colapso, como los que han comentado otros ponentes hasta ahora aquí en este foro, ¿no? Si se hiciera, pienso, yo tengo un cierto grado de optimismo en que se haga. Si se hace, las renovables pienso que tienen mayor potencial del que muchas personas piensan. Si se organiza bien el sistema futuro renovable. Luego, esa futura sociedad 100% renovable, si se hacen esas inversiones, pues el reciclado de metales va a ser fundamental para que funcione, porque no podemos estar basando completamente en la extracción. La extracción tiene los días contados, las décadas contadas. Una sociedad renovable se tiene que basar esencialmente en el reciclado. Una gran parte del acero ya se recicla y de hecho el acero utiliza una gran parte de energía eléctrica porque todo lo que se recicla del acero casi todo se hace con arco eléctrico, o sea, con horno con arco eléctrico, que es el que funde la chatarra para volver a reciclar el acero, ¿no? Pero igual que el acero y que el cobre y que los metales preciosos se reciclan en un alto porcentaje, pues los demás metales tienen un porcentaje mucho más bajo, ¿no? Y hay que conseguir que se reciclen porcentajes muchísimo más altos de todo. Y ahí la microelectrónica lo va a tener muy crudo. Estos grandes dispositivos supertecnológicos que introducen indio y tierras raras lo van a tener muy crudo, porque utilizan cantidades ínfimas de esos materiales en sus transistores y por tanto eso es muy poco reciclable, ¿no? Con lo cual esa futura tecnología posiblemente tendríamos que centrarnos en lo que es más fundamental para mantener ciertas bases de conocimiento quizás y células de silicio esencialmente de silicio cristalino y poco sofisticadas y que sean esencialmente reciclables y abandonar sistemas de microtecnología que utilizan microminerales en cantidades ínfimas. Luego finalmente pues la agricultura sería esencial que pasara a una agricultura que fuera orgánica. ¿Por qué? Porque actualmente el fósforo sobre todo y el potasio como componentes esenciales de los fertilizantes
no son reciclados, sino que se obtienen a partir de minería. Y por tanto estamos en una agricultura que esencialmente no sostenible. Una futura sociedad renovable tendría que ser sostenible y por tanto la agricultura, la única manera de conseguir eso es reciclando todos los nutrientes. Y si el potasio y el fósforo van a tener el declive a partir de la década del 40, pues es necesario pasar a una agricultura orgánica, que es la única que recicla todos los nutrientes. Si pasamos a una agricultura orgánica, la fracción de biogás que sería necesaria para producir amoníaco se podría ahorrar y poderla destinar a productos petroquímicos, y ir eliminando también la producción de amoníaco para fertilizante y utilizar reciclado del nitrógeno a partir de las propias rotaciones de cultivo y a partir de la propia agricultura orgánica. Y finalmente, hay muchos estudios que dicen que la población actual de 7.000 millones de personas o más está ya por encima de lo que una agricultura completamente orgánica es capaz de sostener. Posiblemente sean varios miles de millones menos que eso, ¿no? Aunque algún estudio es un poquito más optimista y dice que casi al principio no es capaz de hacerlo, pero al cabo de varias décadas, como la calidad de los suelos mejora con la agricultura orgánica, también mejora muchísimo el rendimiento a largo plazo. Aunque a corto plazo no sería capaz de sostener 7.000 millones o 6.000, no sería capaz, pero a largo plazo a lo mejor casi sería capaz de sostener casi 7.000 millones de personas. En cualquier caso, posiblemente sería necesario una lenta y progresiva adaptación de la población global hacia niveles que realmente fueran sostenibles, promoviendo sistemas de control de natalidad y de regulación de la natalidad a nivel global, en un futuro sistema. Y esencialmente es eso lo que estoy estudiando en los últimos meses y gracias por vuestra atención. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Yo tengo una presentación bastante más breve que la de Antonio, o sea que va a ir un poco más ágil la cosa. Bueno, la idea de lo que voy a hablar es, voy a hacer un foco más grande, o sea que no voy a entrar en datos tan concretos y tan exhaustivos como el de Antonio, sino una mirada un poco más macro. Básicamente con dos ideas fuertes. La primera es qué es lo que no podemos esperar de la tecnología actual, y una segunda que plantee pues, algunos escenarios hacia los que podemos llegar a nivel tecnológico, ¿no? Y me voy a centrar solamente en la parte tecnológica porque era lo que tenía más que ver con el curso actual, ¿no? Bueno, pues, ¿qué no podemos esperar? Bueno, pues una de las cosas que nos han venido repitiendo como uno de los grandes mitos desde el punto de vista de la tecnología es que, bueno, pues a través del aumento de la eficiencia vamos a resolver los problemas de unos recursos que son cada vez más difíciles de extraer. Bueno, y este mito es un mito porque hay distintas bases que justifican que esto no se sostiene, no tiene datos detrás. El primero es que en un sistema como el que estamos, en un sistema capitalista basado en grados crecientes de consumismo, pues la reducción del consumo en unos campos conlleva la posibilidad de aumento del consumo en otros. O porque incluso dentro del mismo campo, reducciones lo que permiten son aumentos mayores. El ejemplo de los coches en la Unión Europea es de los más paradigmáticos, pero ni mucho menos único. El consumo medio de los coches ha ido disminuyendo, tenemos motores más eficientes, pero como los kilómetros trasladados en coche han aumentado, fruto de ciudades más dispersas, de procesos de globalizaciones mayores, pero también de que en conciencia estábamos contaminando menos y por lo tanto pues esto me permite conducir más como si no ocurriese nada, pues el consumo total, como fruto del efecto rebote de los coches europeos ha crecido. Y como digo, esto no es una excepción, es más bien la regla dentro del funcionamiento de nuestro sistema. Un segundo problema de la eficiencia es que muchas veces la eficiencia en realidad no está, es simplemente un ejercicio contable. La eficiencia tiene que ver con la deslocalización a distintos lugares del planeta de los procesos productivos más intensivos en consumo energético. Y bueno, pues una de las cosas de las que presume la Unión Europea es de que ha aumentado su grado de eficiencia energética. En gran parte esto se debe a que parte de lo que se producía aquí ahora se produce en China, con lo cual hemos desplazado pues esos consumos fuertes allí y en realidad ha habido poco aumento de eficiencia. Una tercera idea es que, bueno, la eficiencia efectivamente puede reducir los consumos en algunos elementos, en algunos porcentajes, pero realmente los desafíos que tenemos por delante son de órdenes de magnitud mucho mayores. Bueno, pues bajar un par de grados el termostato en un edificio reduce un 7% del consumo y está bien, y es necesario que lo hagamos. Pero estamos hablando de que necesitamos bajar
la reducción del consumo en los espacios en los que estamos ahora mismo, alrededor del 80, del 95%, si queremos acometer los desafíos que tenemos por delante, entre otras cosas, por parte del cambio climático. Esto nos lleva a medidas que no son medidas que tienen que ver con desarrollos tecnológicos, aunque puedan ayudar, sino que tienen que ver más con medidas de corte estructural. Bueno, además, y esto lo comentaba Antonio en su presentación anteriormente, si todo esto lo queremos conjugar con un crecimiento sostenido de la economía, y este no es un problema menor, es un requisito básico para el funcionamiento de nuestro sistema económico, que es más allá de un sistema económico, también es un sistema social. El capitalismo no solamente es economía, también es una forma de organización de la sociedad. Bueno, pues esto es un problema de primer orden, ¿no? Si queremos reducir nuestro consumo energético y material, para intentar colocarnos en unas medidas de sostenibilidad y partiendo de unas desiguales consumos a nivel planetario, pues en nuestros entornos probablemente hablemos de reducciones del entorno del 90%. Si esto lo queremos hacer con medidas que mejoren la eficiencia, significaría que tenemos que mejorar, multiplicar por 10 la eficiencia de nuestras máquinas. Esto ya de por sí es complicado, pero si lo queremos conjugar con un crecimiento continuado del 2%, tendríamos un factor 27, si fuese del 3%, del 45%, y esto sostenido en el tiempo, y esto es obviamente algo imposible desde el punto de vista humano. Es más, de manera un poco profunda, probablemente lo que tengamos por delante es que no necesitamos tanto aumentar la eficiencia de determinadas cosas, porque el aumento de la eficiencia significa muchas veces pérdida de diversidad, pérdida de formas distintas de hacer las cosas, sino que lo que necesitamos es probablemente aumentar la resiliencia, la capacidad de resistir ante determinados problemas de nuestros sistemas. Y uno de los mejores mecanismos de sostener la resiliencia en los sistemas vivos no tiene que ver tanto con aumentar la eficiencia como aumentar la diversidad. Y a lo mejor el foco tiene que ir por otros lados relacionados con eso. Otra idea que tiene que ver con los límites de la eficiencia es que, bueno, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la extracción de combustibles fósiles, no es que la mejora en las capacidades extractivas no tenga capacidad de aumentar la extracción. Esto es cómo han ido mejorando las capacidades de extracción en dos campos en claro declive en la zona del Mar del Norte. Bueno, con estas mejoras ha aumentado un poquito la eficiencia, hemos tenido las franjas rojas en cada una de ellas. Y no es que no haya mejoras, es que lo que no podemos esperar son mejoras cualitativas en un entorno en el cual, pues bueno, muchas cosas son ya pues casi todo lo eficientes que pueden llegar a ser. Este es el primer mito. El segundo mito lo que viene a decirnos no solamente la eficiencia, sino que tenemos sociedades cada vez más desmaterializadas, es decir, que son capaces de crecer pues reduciendo su consumo energético o reduciendo su consumo material. No voy a entrar en muchos detalles en esto porque simplemente los datos a nivel global lo desmienten. En una economía globalizada como la que tenemos que hacer las cuentas a nivel globalizado. Y cuando hacemos las cuentas a nivel globalizado, lo que descubrimos es que el consumo material de la humanidad no solo no disminuye, sino que aumenta de manera exponencial. Pero además no solamente aumenta, sino que lo que tendría que ver con algo renovable, la biomasa, esto que veis aquí en verde, ha ido bajando su porcentaje y ha sido sustituido por lo que no es renovable, distintos minerales y distintos combustibles fósiles. De manera que esto de la desmaterialización, el desacoplamiento, en realidad no se sostiene con datos empíricos. En realidad todo ello, y por esto era un poco la pregunta que se comentaba al principio en la otra parte del curso, bueno, todo ello en realidad tiene detrás un gran mito, que es uno de los grandes mitos de nuestro tiempo, y es el de la ciencia y la tecnología, o más bien dicho, que la ciencia y la tecnología resolverán todos los problemas que tenemos por delante. Y yo no considero que no vaya a haber avances desde el punto de vista científico, ni que no vaya a haber avances desde el punto de vista tecnológico. Pero esto, y considerar que eso va a solucionar todos los problemas que tenemos, y que además vamos a tener los avances que necesitamos en el momento que necesitemos para resolver todos los problemas, significan un salto que yo creo que es totalmente en el vacío y que es, bueno, desde mi perspectiva, bastante gratuito. Pero voy a comentar un poquito más. Bueno, uno de los problemas de nuestro sistema tecnocientífico es que es muy buen analítico. Coge la realidad, la disecciona en trozos, analiza esos trozos y a partir de ahí saca conclusiones que intenta extrapolar a nivel general. El paradigma del sistema científico sería la tesis doctoral en la cual te conviertes en un hiperespecialista de algo concreto, en general, de lo que estás estudiando. Pero justo ahora, la clave de lo que está ocurriendo no es tanto el análisis, sin quitarle importancia,
como la síntesis, es decir, el ser capaz de tener una interrelación compleja de todo lo que está ocurriendo, no solamente desde el punto de vista pues, de una realidad concreta, sino enlazando lo económico con lo social, con lo ambiental, y todo esto, de alguna manera, es elementos que nos están faltando en nuestro sistema científico. El segundo tiene que ver con este diagrama de burbujas, que son los pagos reconocidos de la principal petrolera privada, hace unos años ya, para pagar estudios que pusiesen en duda la existencia del cambio climático o su origen antropogénico. Y esto tiene que ver con la segunda idea, y es que nuestro sistema tecnocientífico no es neutro, sino que está al servicio del mercado. Y no hace falta argumentarlo mucho, por eso se investiga muchísimo más en biotecnología que en agricultura ecológica, y esto es algo intrínseco porque de alguna manera los fondos que mueven todo esto son fondos que vienen de determinados intereses privados. En cualquier caso, podríamos pensar en un sistema tecnocientífico con una visión más sistémica y podríamos pensar en un sistema tecnocientífico que estuviese al servicio de las personas y no al servicio del mercado. En cualquier caso, serían cambios de gran calidad. Pero más allá de eso, tenemos algunos otros problemas. Lo primero es que, bueno, no solamente hemos sacado primero los petróleos más fáciles de extraer, sino que primero hemos descubierto lo que era más fácil de descubrir. Uno se imagina a Watt pues mejorando la máquina de vapor y probablemente pues lo hizo solo en su casa con la ayuda de pocas personas y con unos requerimientos a nivel de herramientas relativamente sencillos. Pero si pensamos en cómo son los avances ahora, no tienen nada que ver. Vayámonos al subsuelo de Suiza, al CERN, con un tubo hiper sofisticado de kilómetros de diámetro en el que trabajan un montón de personas con una gran inversión monetaria, económica y de todo tipo para tener pequeños avances en el tiempo. Y de alguna manera lo fácil de descubrir lo hemos descubierto ya. Lo que tenemos por delante es lo más complicado, que además será cada vez más complicado conforme no tengamos capacidad de sostener un sistema científico como el que tenemos en la actualidad. Y esto, más allá de una teoría, pues tiene números detrás, ¿no? Hay un estudio que plantea cómo se correlacionan los descubrimientos de la humanidad partido por la cantidad de población. Y lo que sostiene este estudio es que, bueno, el pico de máximos descubrimientos no solamente no fue en el siglo XX, sino que fue en el siglo pasado, en el siglo XIX, pensando y sosteniendo pues esta idea. La siguiente idea tiene que ver con que, bueno, pues nos encontramos en un entorno de incertidumbre insalvable que habla de los límites humanos. Si los seres humanos no somos ni omniscientes ni omnipotentes, es imposible que pongamos en marcha un sistema tecnocientífico que sea omnisciente y omnipotente. Entender nuestros propios límites tiene que ver con entender que nuestro sistema también tiene una serie de límites. Bueno, cuando comenzábamos esta tarde la sesión, os proponía una definición de tecnología que tenía que ver con materia, energía y conocimientos condensados. Si la materia y la energía son limitadas en nuestro planeta y los conocimientos como seres humanos que somos también tienen sus límites, es imposible que no pensemos en un sistema tecnocientífico que también tenga sus límites. Y por último, probablemente, y desde mi perspectiva, lo más importante, es que nuestros problemas no son problemas técnicos, o no son problemas mayoritariamente técnicos, sino que nuestros problemas tienen mucho más que ver con nuestra organización social. Y nuestra organización social habla del sistema económico que tenemos, del sistema de valores que nos impregna, y por lo tanto pensar en que desde el punto de vista técnico vamos a solucionar otros problemas que están en otra fase distinta, en otro plano diferente, yo creo que es hacernos un flaco favor. Lo cual no quiere decir que no pueda contribuir a ayudar, y lo cual no quiere decir, y repito, que no pueda haber pues, innovaciones y mejoras que indudablemente las habrá y que será positivo que las haga. Total, que la segunda parte, ¿no? La que tiene que ver con la perspectiva de futuro y partiendo de un planteamiento, y que bueno, esa sería parte de la polémica que comentaba antes Antonio, en el cual probablemente el colapso de nuestro orden social pues ya sea inevitable, de hecho lo estemos empezando a ver. ¿Qué tecnologías tendríamos por delante, ¿no? ¿Qué ideas podríamos tener? Bueno, pues podríamos pensar en que va a haber tecnologías que vamos a perder, y de alguna manera esa mega máquina que describí anteriormente pues no se va a poder sostener en el tiempo. ¿Qué se va a perder? Pues probablemente tecnologías que no se van a poder conservar porque requieren
pues todo un entramado a nivel global de extracción de materiales muy complicado, pero además de todo un entramado tecnológico para fabricarlas, pues muy sofisticado, ¿no? La computación podría ser una de ellas, ¿no? También, pues, energías que sean intensivas tecnologías que sean intensivas en energía, pero que puedan ser sustituidas por el ser humano. Probablemente el ser humano va a ser nuevamente un elemento básico en el trabajo de muchas cosas que en su momento fue sustituido por máquinas y que vuelva a ser trabajo realizado por los seres humanos. El ejemplo de los electrodomésticos podría ser uno de tantos. Habrá un segundo bloque de tecnologías que, bueno, no solamente probablemente se conserven, sino que probablemente se vayan desarrollando. Bueno, tendrán que ver con muchas de las que cubran necesidades y que además sean posibles desde el punto de vista de la factibilidad, y ahí pongo dos ejemplos, ¿no? Probablemente la agricultura ecológica no solamente es algo que va a tener una vigencia en el futuro, sino que probablemente va a ir mejorándose porque va a ser un elemento básico de supervivencia. Agricultura ecológica que además habrá que combinarla con capacidad de regeneración de suelos contaminados, por ejemplo, con metales pesados, ¿no? La imprenta podría entrar dentro de ese paraguas también, ¿no? Bueno, una segunda línea de tecnologías que se conserven y que se podrán desarrollar serían en las que haya esfuerzos sociales para realizar esa conservación, porque tengan un sentido social. De alguna manera no funcionarán de forma así espontánea, sino que habrá que poner ganas y acuerdos colectivos en que lo hagan, ¿no? La solar térmica podría ser claramente una de ellas, la radio, y podríamos pensar en otras. Y por último, podríamos pensar en un grupo, un paquete de tecnologías que se recuperen, que sean tecnologías que hemos abandonado, que ya no utilizábamos, y que, bueno, pues que vuelvan a tener una vigencia bastante mayor porque sea posible y pertinente esa recuperación, aunque no siempre fácil, ¿no? O sea, podemos hablar de los motores hidráulicos o podríamos hablar de otras serie de tecnologías. ¿Qué características pueden tener los futuros entornos tecnológicos? Bueno, primero dos ideas básicas. Yo, bueno, lo comenté antes, ¿no? Yo creo que no existen vueltas al pasado y no van a existir vueltas al pasado tecnológico. Yo creo que algunos de los desarrollos científicos que hemos ido teniendo, pues yo creo que han venido para quedarse. Desde esa perspectiva, pues bueno, pues veremos escenarios en los que habrá cosas que serán, por ejemplo, mucho más eficientes de lo que eran anteriormente. Probablemente pasemos de una sociedad en la cual los autómatas han ido pues siendo un porcentaje mayor, pues ese paso de las herramientas hacia ellos, en las cuales volvamos a desandar parte del camino y una mayoría de las tecnologías que utilicemos se basarán más en herramientas que en autómatas, lo cual no quiere decir que no existan otro tipo de autómatas, como se apuntaba antes pues en una de las aportaciones que se hacían. Y algunas ideas y algunas características que podrían tener estas tecnologías. Bueno, probablemente podrán ser tecnologías de un desarrollo más local, más sencillas desde el punto de vista, pero también desde el punto de vista del entendimiento, más fácilmente reparables. Probablemente la obsolescencia programada tiene los días contados y dejará de tener sentido social, más sostenibles, entre otras cosas porque no quedará otro remedio que utilizar pues, materiales más renovables, energías renovables, o buscar eficiencia. Tendrán una mayor independencia, ¿no? una fuerte interdependencia de un entramado a nivel global. Probablemente sean más duraderas, o intentemos que lo sean, más reproducibles, es decir, más fácilmente copiables en distintos lugares, y probablemente intentemos que sean multifuncionales y que nos sirvan para más de una cosa si somos capaces de hacer todo esto. De manera que tendremos nuevos entornos tecnológicos, y como comentaba en la otra parte de la intervención, en la cual hablaba de que la sociedad genera una serie de tecnologías, pero a su vez la tecnología genera también una serie de tipos de organización social. Bueno, pues nuevos formatos tecnológicos es posible que también impriman nuevos sellos a nuestras sociedades. A lo mejor algunos tienen que ver con un aumento en la igualdad, en la justicia, en la sostenibilidad, nuevamente de manera potencial. Por ejemplo, porque tengamos sociedades más accesibles por el conjunto de la población, o porque acabe la sociedad de la imagen, que como comentábamos antes, tenía que ver con elementos de control social, ¿no? El consumo, la transmisión de valores, el moldeamiento de la realidad, pues la capacidad de acceso a la información por muchas personas, por pocas de ellas,
o el monopolio de la comunicación y eso, ¿no? También perderemos elementos que pueden ser interesantes, ¿no? Rescatando pues algunas de las partes que se comentaba antes, pues más luminosas, por decirlo de alguna manera, de nuestro sistema tecnocientífico. Esa mirada cosmopolita igual se vuelve una mirada pues más local, más regional, con menos capacidad de predicción. Podrán aumentar esos vínculos sociales que antes hablábamos de que se habían perdido, o todo lo que tiene que ver con los valores acoplados a la modernidad, entre los cuales el progreso es un elemento absolutamente nuclear, pues probablemente se cambien o vayan transformándose en la medida de que simplemente no tengan credibilidad en un mundo que ha cambiado de forma radical, entre otras cosas porque sus tecnologías lo han hecho. Y por último, a nivel de conocimientos, podemos pensar en que probablemente hagamos un tránsito desde conocimientos más abstractos, que son parte de los que caracterizan a nuestras sociedades, a conocimientos más concretos, más aplicados, y esto es algo que ha ocurrido en otros procesos de colapso en sociedades pasadas. Pensemos en que habrá conocimientos que sean imprescindibles para frenar el colapso, y estos probablemente sean de los que más se desarrollen y los que más trabajemos sobre ellos. Pensaremos también de forma diferente. Ahora mismo, elementos básicos en nuestras formas de pensar que tienen que ver con seleccionar y jerarquizar la información, pues no digo que no tengan importancia, pero volveremos a necesitar mecanismos de obtención de la información. Ya no será tan fácil como hacer un clic para conocer determinadas cosas y tendré que tener capacidad de guardar y de alguna manera de obtener esa información. Y por último, probablemente iremos viendo un paso de la información contenida en mecanismos en multimedia a información contenida en mecanismos escritos y orales, como había ocurrido en el pasado. Y esto conforma también las sociedades de forma distinta y las formas de relacionarnos de manera diferente. Yo creo que desde aquí lo que podemos pensar es en distintos escenarios, en distintos formatos tecnológicos que de alguna manera conformen distintas sociedades. Con esto lo dejo y doy paso a la última intervención y entramos ya luego en un ratito de debate. Buenas tardes. Ya estamos muy cansados, el viernes a última hora. Voy a intentar ser breve y intentaré también responder un poco a las expectativas y al reto que me lanzó Marga cuando me invitó a participar en este curso, lo cual agradezco mucho porque me resulta particularmente interesante pues confrontar ideas con gente que no son de los foros con los que estoy habituada a tratar. Es normalmente cuando uno espabila más la neurona, ¿no? Y aprende más. De lo que yo entendí que Marga esperaba de que yo pudiera hablar era estas dos preguntas: ¿qué puede aportar la biotecnología y qué pueden aportar las escuelas de ingeniería en este contexto de cambio y de agotamiento de los recursos del que estamos hablando? Lo voy a hacer desde donde yo trabajo y donde me encuentro más cómoda, lógicamente, que es el ámbito de los recursos genéticos y en particular de la conservación de la biodiversidad, que se ha mencionado más o menos varias veces a lo largo de este curso, que también está sufriendo una crisis que nos va a poner, nos está poniendo ya en un brete a muchos niveles, ¿no? Porque por un lado hay una crisis de la biodiversidad, de los seres que usamos como alimento, tanto la agricultura, la ganadería, etcétera, como también de la parte silvestre de la biodiversidad, ¿no? En todos los ecosistemas posibles, en los bosques, en los mares, otro tipo de ecosistemas. Yo lo que más conozco son los bosques, entonces mi foco es desde ahí. La superficie forestal mundial, como bien se sabe, ha sufrido un decrecimiento muy fuerte durante los últimos tiempos más, se acelera el proceso, pero es algo que ha corrido parejo al desarrollo de la población mundial.
En las últimas décadas, esta deforestación a nivel macro sigue siendo importante, o sea, seguimos perdiendo superficie forestal, pero la cosa va por barrios, o sea, dependiendo de la zona del mundo donde nos fijemos, incluso se ha revertido la tendencia. Por ejemplo, en Europa los bosques están creciendo y en particular en España está creciendo. Eso se debe a un montón de factores interrelacionados, muchos de ellos históricos y de historia reciente y económicos, ¿no? Como pues, por ejemplo en España pues, ha sido la reducción del ganado, en cosas no me quiero extender porque si no vamos a ir mal de tiempo. Pero además de esta reducción desigual, también hay una distribución desigual de la biodiversidad en los bosques en particular. Esas zonas rojas son donde hay mayores focos de biodiversidad en el mundo, algunas de ellas coinciden también con las zonas de mayor deforestación, con lo cual son procesos que se están en muchos casos acelerando muchísimo. Esto a veces dentro del ámbito de estrategias de conservación parece que concentrar los recursos de conservación sobre estas zonas que sufren o que tienen, mucha mayor diversidad es algo mucho más eficiente, pero si esto significa que se descuidan por completo el resto de las zonas, pues el efecto puede ser justo el contrario, ¿no? Así que hay que andar con cuidado con eso. Cuando se habla de estrategias de conservación, este cuadro suele ser pues, la base que se maneja clasificando la conservación, las medidas de conservación in situ y ex situ en función de si se hace en el mismo lugar donde están viviendo esos seres, esos recursos genéticos, llamémosle, y ex situ si se hace fuera. RGF, no lo he dicho, son recursos genéticos forestales, por abreviar he puesto el acrónimo, pero bueno, vale para cualquier otro tipo de comunidad. Sin embargo, también hay otra clasificación que es qué es lo que pretendemos conservar, y esto es muy importante, ¿no? Porque no es lo mismo tratar de conservar un recurso concreto, que por ejemplo en la agricultura tal vez eso sería lo más importante, ¿no? Determinadas variedades que han sido tradicionalmente cultivadas en determinados sitios y que se están perdiendo, pues sería interesante conservar esa variedad tal y como se ha desarrollado a lo largo de muchas generaciones de agricultores, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de ecosistemas o de poblaciones naturales de cualquier especie, pues tiene sentido también pensar en una conservación dinámica. No es tanto conservarlos tal y como están, sino darles la posibilidad de que se vayan adaptando a los nuevos cambios que van a venir ambientales, igual que en el futuro se han venido adaptando a los cambios que ha habido. Y aparte de esa adaptación también la biodiversidad hay que tenerla en cuenta como el potencial de uso, no solo futuro, sino presente. O sea, si no hay diversidad, no podemos elegir. No podemos elegir en qué podemos comer, con qué nos podemos calentar, etc. Bueno, entonces, son dos formas de enfocar las estrategias de conservación diferentes y dos estrategias según el lugar, ¿no? Bueno, pues, en el caso de los recursos genéticos forestales, una conservación dinámica, conservando el potencial evolutivo in situ, pondría el foco en la conservación de las poblaciones naturales. Ex situ, con este mismo objetivo también, pues podríamos hacer plantaciones con una suficiente diversidad genética de la misma población que queremos conservar en otros sitios. Si, por ejemplo, tememos que un incendio se la pueda llevar, pues, una manera de hacerlo es en plantaciones. Y si queremos hacer una conservación estática de o ejemplares singulares o variedades concretas, son un grupo de genes muy concreto, pues podemos utilizar esos ejemplares y gastarnos todo el dinero que queramos. Por ejemplo, esto ha sido bastante común con los olmos de los pueblos, las grandes olmas, que han sido atacadas por la grafiosis, pero en los pueblos eran realmente ejemplares muy queridos, muy valorados, y se ha gastado muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo
en tratar de mantenerlos vivos hasta el último momento. Y ex situ, pues podríamos hacer los bancos de germoplasmas, o bancos de semilla, por ejemplo, o colecciones vivas, donde pudieran estar esos genes, esos genotipos, o bien plantaciones. He puesto ahí los dos por comentar algo sobre los animales también, que es bueno, pues otro tipo de estrategia y sobre todo otro tipo de técnica de conservación. Pero el panorama de las estrategias pues también es equivalente. Voy a poner unos ejemplos de cosas que se han hecho en algunos casos para tratar de cubrir este tipo de estrategias, para reflexionar un poquito después sobre ello. No sé si habéis oído hablar de la bóveda global. Es un almacén de semillas, básicamente de semillas de alimentos, ¿no? de plantas que sirven en la agricultura para alimentarse. Está en una isla al norte de Noruega, ya en el Ártico, aprovechando las condiciones de frío, se ha excavado y allí se conservan un montón de variedades. Esto se inauguró, me parece, en el 2008, no, un poquito antes, 2006 o por ahí. Bueno, lo inauguraron, está premios Nobel, además, es una iniciativa que ha tenido pues bastante apoyo y bastante dinero. Más allá, bueno, en la conservación de semillas intervienen varios factores fundamentales. Uno de ellos es el frío. Dependiendo, hay especies cuyas semillas no se pueden conservar de ninguna manera a largo plazo, pero hay otras que sí, que se llaman especies con semillas ortodoxas, y entonces ahí influye bastante las condiciones de temperatura. Cuanto más se baje la temperatura, más tiempo duran, viables, y la humedad. Esos son dos factores primordiales. En esta bóveda, la temperatura de base, que sin tener que aplicar ninguna tecnología, son menos 5 grados, está ahí debajo en el permafrost. Incluso tienen algunos sistemas de refrigeración más allá para llegar hasta los menos 12, menos 14. Incluso si se quisiera todavía bajar más la temperatura, pues se pueden utilizar conservación, criogenización, nitrógeno líquido. La temperatura pues, es muchísimo menos. Bueno, en esas circunstancias esperemos que duren mucho tiempo, pero también hay otras alternativas más low cost. Vale. Este, por ejemplo, es bueno, un estudio que desarrolló el profesor César Gómez Campo en la Universidad Politécnica de Madrid, en agrónomos, y estudió bastante el tema de la conservación de semillas y, bueno, pues ultra desecando las semillas por debajo del 2% y conservándolas en envases realmente herméticos, que hizo un estudio bastante completo, porque la mayor parte de los envases que se venden como herméticos por el mercado no lo son, pues consiguió que en un intervalo ya cercano a los 40 años prácticamente todas las semillas que había conservado estuvieran bastante cerca del 100% de la viabilidad, mientras que otros bancos de semilla bastante potentes pues no tenían esos resultados ni de lejos. Más cosas sobre la biotecnología que se están oyendo por ahí. Bueno, es posible la de extinción, esto del parque jurásico, recuperar el mamut, recuperar el bucardo. El bucardo era una cabra montesa, que es una variedad que vivía en los Pirineos, que ya se sabía que estaba en peligro de extinción por sobrecarga de caza a principios del siglo XX, y en el año 2000 murió la última bucarda. Para tratar de evitar la extinción de esta especie se invirtió muchísimo esfuerzo a lo largo de todo el siglo XX. Primero se empezó prohibiendo la caza, se declaró que esa parque nacional, se llevaba alimentación suplementaria, se hizo reproducción asistida, hubo un proyecto europeo para conseguir la cría en cautividad, se trataron de hacer ya, cuando los últimos de Filipinas, hibridaciones con otras especies de cabra montés, y finalmente incluso se intentó con la última bucarda la clonación, igual que se hizo con la oveja Dolly. Bueno, finalmente la bucarda murió y es extinta. Entonces se han intentado, con esta bucarda se guardaron células
criogenizadas y entonces hay una especie de debate de si con esto se puede recuperar la especie o no. En fin, con lo del mamut está en la prensa últimamente, lo mismo. Bueno, esto es un problema económico por un lado y por otro de sentido común. Esto es una cosa muy cara, que hacemos con una bucarda por ahí, si se pudiera conseguir, ¿no? Y todo este dinero que vamos a emplear en una cosa que ya nos hemos cargado, no lo podríamos estar empleando en otra cosa más efectiva, ¿no? Además, hay una cuestión de mentalidad, ¿no? Todo esto da como una especie de relajación, que se extingan, si guardamos el ADN y luego ya lo recuperaremos. Bueno, eso obviamente no tiene ningún sentido porque son especies que no solo están extintas de verdad, sino ecológicamente extintas, o sea, han dejado de cumplir su función dentro de los ecosistemas y eso, aunque tuviéramos la tecnología para recuperar a partir de un ADN fósil, esto ya es irrecuperable. Entonces es muy importante no perder más diversidad genética porque es irrecuperable. Bueno, en fin. Otro ejemplo es el de los orangutanes en las selvas de Borneo, talan la selva, los orangutanes pierden el hábitat, se mueren las madres, recogen las crías y las guardan allí en una especie de centros, pero claro, luego imaginaros 600 monitos de estos y luego tienen que enseñarles a vivir en la selva y para poderlos recuperar. Bueno, son realmente problemas sumamente complicados. Entonces, volviendo al panorama de antes, todo lo que es la conservación in situ pues está muy bien si lo consideramos como una tabla de salvación, un arca de Noé en el ultimísimo momento, pero obviamente la única posibilidad realmente viable de conservar los ecosistemas es la conservación in situ de las poblaciones naturales. Entonces nuestro foco debe irse ahí, no en tecnologías que puedan permitir, bueno, eso obviamente a estas alturas y como está el patio pues tenemos que utilizarlas, ¿no? Pero deberíamos poner el foco siempre en la conservación in situ. Bueno, entonces parte del problema es la mentalidad y entonces claro, se leen muchas cosas de estas, incluso escritos técnicos y científicos, y a mí me parece que el lenguaje que se utiliza en esto es débil, es suave. Entonces se habla de amenazas a los recursos genéticos forestales y se habla de destrucción del hábitat, fragmentación forestal, contaminación, cambio climático, sobreexplotación y deforestación, introducción de especies y variedades exóticas, cambios en la intensidad de usos del suelo. Bueno, esto no son amenazas, esto son causas de destrucción y no de los recursos genéticos, son causas de destrucción de los bosques o de cualquier otro ecosistema que estemos hablando. Entonces, esto, cuando uno habla de amenazas parece que es algo que está por ocurrir, no, estamos sufriéndolo ya desde hace mucho tiempo. Entonces, conservar es otro término que induce a pensar que bueno, algo que queda, a ver si lo mimamos. En el momento en el que estamos, conservar no puede ser otra cosa que eliminar las causas de destrucción y tratar de restaurar los ecosistemas que se han degradado o que se han perdido. Es la única vía que yo considero que es razonable. Bueno, esto es una cosa un poquillo ahí. Cortar connotaciones del lenguaje también, ¿no? Resulta que cortar árboles hasta hace bien poco era algo súper mal visto. O sea, cortar árboles está asociado a deforestación, a que se pierden los bosques, a que es algo insostenible, que la conservación es ausencia de aprovechamiento. Esto yo creo que también tenemos que tener claro que los recursos naturales los tenemos que aprovechar porque no tenemos otro remedio. Entonces, conservarlos no es no aprovecharlos, es que tenemos que saber cómo hacerlo para que puedan seguir existiendo y podamos seguir beneficiándonos de ellos. No significa abandonarlos, ¿no? Y sin embargo ahora aparece la biomasa, que está teniendo muchísima aceptación, muchísimo tirón. ¿Por qué? Pues porque en nuestra cabeza lo estamos ligando a energías renovables, bioenergía, es un recurso.
sostenibilidad, genera empleo, desarrollo rural, eso son como connotaciones de la biomasa, pero técnicamente es una cosa bastante parecida, pero incluso la biomasa, o sea, cuando se cortan árboles para madera, se corta el árbol, se saca el tronco y normalmente en el bosque quedan las ramas y el follaje y la raíz, que es donde la mayor parte de los nutrientes están. Y incluso pues hasta hace, en muchos sitios, se obligaba al rematante a triturar esos residuos y a dejarlos en el monte. Bueno, ahora eso tiene un valor económico y los rematantes están contentísimos en todo, pero claro, eso es un recurso que estamos sacando del monte. Muy bien. Estoy acabando ya. Entonces, bueno, por tomar, aunque sea muy brevemente, la otra parte. ¿Qué podemos hacer desde la universidad? Las escuelas de ingeniería en particular, pero la universidad en general. ¿Qué papel tenemos en esta era del pico del petróleo y el resto de los recursos y de los makers? Con esto quiero decir que está en internet y en las redes sociales un montón de maneras de que la gente adquiera conocimientos de forma autodidacta, ¿no? Eso creo que tiene bastante que ver con la distribución de alumnos en la universidad, aparte de muchos otros factores, ¿no? Entonces, bueno, hay más cosas, ¿no? Pero quería hacer hincapié en 3 cosas. Creo que en la universidad nuestro papel es pararnos a distinguir las voces de los ecos, como decía Machado. Hay mucho ruido, hay mucha cosa. Se oyen, por ejemplo, con todo esto del proceso de Bolonia y de los cambios de formas de enseñar y demás, yo he oído a mucha gente decir es que el conocimiento es algo obsoleto, porque el conocimiento está en internet. A mí eso me parece sumamente peligroso. O sea, a mí lo que me parece que tiene obsolescencia son las tecnologías. Y sin embargo los alumnos de ingeniería muchas veces vienen demandando que les enseñes el último programa para manejar no sé qué cosa y demás. Y eso es lo que pasado mañana no les va a servir porque va a salir otra cosa si seguimos por el camino que vamos, ¿no? Sin embargo, las bases que permiten después sentarse a jerarquizar el conocimiento, como decía mi compañero de antes, y realmente saber dónde tengo que mirar, qué es lo que realmente tiene sentido, etc. Eso es algo que requiere un amueblamiento de la cabeza, un proceso de formación serio, que yo creo que es para lo que está la universidad, ¿no? Y no solamente eso, sino que además deberíamos ser motor de cambio. Y la sensación que tengo es que vamos mucho más lenta que la sociedad. Ahora, todo el cambio que hemos tenido en Bolonia era una gran oportunidad que, bueno, pues no sé de aquí qué saldrá, pero hay, en fin, no sé. Yo creo que, por ejemplo, ahora, si quisiéramos introducir, pues, titulaciones con una mentalidad diferente, para enseñar cosas diferentes, tendríamos realmente bastantes dificultades. Pero creo que lo debemos ser, o sea, creo que la universidad no está para ser una fábrica de profesionales que se puedan colocar en una empresa determinada nada más salir. No, o sea, la universidad está para formar gente que sea luego capaz de seguir su camino y de abrir nuevos caminos o de adaptarse a empresas que ya hay o a otra cosa. En fin, ahí me parece que también la sociedad y el sistema nos ha ido empujando hacia la profesional, la empleabilidad. Y bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta, obviamente, pero no creo que sea esa la principal función de la universidad. Y la tercera cosa es tender puentes entre diferentes campos e incluso diferentes formas de pensar. Y para explicar un poco qué quiero decir con esto, voy a poner esto que posiblemente choque mucho, ¿no? Pero yo cuando he estado oyendo hablar de la permacultura, continuamente lo que me venía a la cabeza es la ordenación de montes. Claro, aquí no hay forestales, apenas, aún no hay, pero es que la ordenación de montes lleva en sus genes el propósito de aprovechar de una manera ordenada el monte, el recurso forestal, planificando, diseñando
haciendo compatibles los usos, partiendo de un inventario que es observar e interactuar. Pues es que se ve qué es lo que hay allí, cuánto crecen las distintas especies, si hay hongos, si hay aprovechamientos de miel, si hay caza, si hay fauna, si hay especies protegidas, si no, o sea, todo eso es la fase del inventario, que realmente es un trabajo sumamente concienzudo en relación con cuáles son los factores del medio, cuáles son los factores socioeconómicos, legales y administrativos que rodean a ese monte, y después se determinan los usos, se determina la manera de aprovecharlo, se determina la forma mejor, siempre teniendo en cuenta lo que se denomina la posibilidad, es decir, que si tú te pasas extrayendo más de lo que ese monte es capaz de producir, lo estás haciendo mal, y garantizando la regeneración de ese recurso. Esto es así desde 1850 y resulta que muchas veces parece, y es digamos que el corazón de la actividad forestal, y esto no se sabe, ¿no? Entonces resulta que parece que estamos hablando idiomas diferentes, y yo creo que estamos diciendo lo mismo posiblemente con otro lenguaje. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ya hemos superado la hora y estamos abusando mucho de nuestra paciencia, pero como es la última charla y yo creo que el debate estaba candente, estaba muy interesante, pues podemos aceptar algunas preguntas. Los que os queréis marchar lo entendemos perfectamente porque esto ya es un poco heroico, pero bueno, pues igual podemos aceptar un poquito de debate. A la última ponente, ya que vienes de Palencia, también soy de Palencia y del mundo rural, ¿cómo verías, me imagino que bastante provechosa, una buena repoblación forestal en todo Castilla y León, principalmente en zona de tierra de campos, ¿no? Porque tenemos muy cerca aquí en 3 o 4 provincias? Eso dulcificaría mucho más el medio ambiente, tocante a crear más humedad, tener más bosque natural y bosque bueno, no pinos, que el pino yo no sé, creo que no es muy bueno, ¿no? Entonces roble, en fin, los montes tradicionales que había, que todavía queda por la zona de los páramos palentinos, queda todavía bastante roble y, en fin, me imagino que sería bueno una extensa repoblación forestal repartida en zonas y no todo arado, porque a veces ves por toda la tierra de campos, que da pena, eso es fruto de un día del desierto, ¿no? Si siguen escaseando las lluvias y todo esto, y la pérdida de riqueza de la tierra. ¿Cómo verías eso? Bueno, en Castilla y León hay una orla montañosa, que es la que está forestada. Hay una parte central que son las tierras de cultivo y luego hay una orla marginal, que es donde está creciendo el bosque. De manera natural o de manera porque se han abandonado zonas de cultivo que no eran muy productivas con todo el éxodo rural que ha habido, y entonces pues ahí se están haciendo pues repoblaciones a base de la política agraria comunitaria que ha habido hace años, o incluso que el monte se regenera por sus propios medios. Pero lo que sí que me parecería muy necesario y muy provechoso es que la parte donde están las tierras buenas para la agricultura, y que obviamente va a seguir siendo la vocación principal de esas tierras, se recuperase un poco los setos vivos, porque es que eso con la concentración parcelaria ha ido, o sea, a lo mejor no es tanto grandes masas forestales en esta zona que es eminentemente agraria, sino crear zonas donde la vida silvestre se pueda desarrollar y no sea aquello que, vamos, que solo tierra y tierra y tierra, e incluso los pocos regatos que hay o las tal, es que se quitan. Yo eso lo he visto hace muy recientemente, ¿no? Es decir, bueno, en una zona de concentración parcelaria y de pronto ver
un riachuelo donde habían cortado unos chopos y preguntarle al que estaba haciendo la concentración, ¿y aquello? Pues eran álamos negros, ¿y por qué habéis quitado esos árboles? Es que eso estaba sucio. Eso estaba sucio, lo hemos limpiado. ¿Cómo es sucio? O sea, es una mentalidad muy difícil de... Sí, bueno, ha habido una mentalidad de quitar el árbol de todos igual lados. que todos Se esos quita, generales. no tiene defensa la caza y los animales también que vivían de ellos, los microorganismos que hay dentro de la tierra que la hacen fértil, pues quizá también se empobrece con, con esa pérdida de biodiversidad. Si hubiera más predadores, posiblemente habría menos plagas. En fin, yo creo que el paisaje también ganaría mucho, pero ganaría todo el equilibrio el abono orgánico de la ganadería, simplemente con recuperar los setos vivos a base de silvestre. Bueno, a ver si se logra. Primero lo decir tú. Sí, la primera fila. Sí, le quería preguntar a Antonio, que hablaba de la posibilidad de una sociedad industrializada con una economía estacionaria. Lo que no acabo de ver es qué tipo de industria tendríamos en esa sociedad. ¿Para qué? Porque el capitalismo se basa en el crecimiento y la producción de bienes de consumo. Entonces, ¿qué tipo de industria tendríamos en esa sociedad? Yo pienso que en una sociedad estacionaria el capitalismo se basa en la ganancia, en el beneficio. El beneficio es fundamentalmente, más que el crecimiento es el beneficio, dicen algunos autores, ¿no? En la primera fase de una sociedad estacionaria, quizás las industrias y las empresas capitalistas podrían ser más eficientes, estarían en competencia ventajosa con las menos eficientes, y con la ayuda de los estados podrían irse seleccionando las empresas más eficientes y serían las que tendrían más beneficio con respecto a aquellas que utilizaran procesos industriales menos eficientes a nivel termodinámico, etc. Lo que pasa es que eso es lo que dicen algunos autores, que permitiría la supervivencia del capitalismo incluso en una economía estacionaria. Sin embargo, eso es a corto plazo. A largo plazo, si tú tienes que todos compiten con todos y hay nivel de mercado, o sea, hay competencia de mercado, automáticamente, pues al principio, sí, la mayoría sigue viviendo, pero cuando ya la eficiencia es muy alta en todas las que quedan, las eficiencias no puede seguirlas siempre subiendo porque tiene límites termodinámicos, pues cuando ya las eficiencias son muy altas en todas las industrias que compiten, automáticamente la única manera de conseguir sostenerse es tratando de bajar los márgenes de beneficio. Entonces siempre hay alguna empresa que está tentada de bajar sus márgenes para mantener su cuota de mercado o aumentar un poquito su cuota de mercado. Como hay siempre esa tentación, en cuanto lo hace una, ya las demás lo tienen que hacer. Entonces automáticamente a largo plazo se cumple el famoso teorema de Marx de la tendencia a largo plazo del crecimiento de la tasa de ganancia en una situación estacionaria, curiosamente. Es decir, a largo plazo, en situación de competencia de mercado, automáticamente todos tienen que tirar, cuando ya las eficiencias están saturadas, todos tienen que tirar de bajar los márgenes para mantener su cuota de mercado. Con lo cual, al final, la tendencia es a que el beneficio tienda a cero. O sea, al final las empresas tendrían que convertirse en unas en las cuales el propio empresario se convierte en un trabajador más que está pagándose su propio tiempo, el salario casi típico de trabajo de cualquier otro. Entonces, en esa situación, la tasa de beneficio tendiendo a cero, la situación de qué sirve ser un capitalista. Al final, un sistema capitalista no tiene mucho sentido en una situación estacionaria a largo plazo, salvo que entren en una corrupción general de apoderarse de los estados, las grandes empresas capitalistas, y marcar precios fijados por ellas y en asociación con los estados para pasar de la competencia. Es una manera de hacerlo. Y entonces existe una dualidad, una situación estacionaria entre esa tendencia a generar una especie de casta político-económica de espaldas a la población que tienen precios fijados y que no compiten entre ellos porque ya los precios los tienen conchavados, o una tendencia a que las poblaciones digan no queremos eso, queremos una industria, una economía al servicio de la gente. Una situación de estado estacionario, las empresas cooperativas y solidarias tienen ventaja en el sentido de que no buscan beneficio, por tanto estarían mejor adaptadas a ese marco global de beneficios tendiendo a cero, y por tanto va a depender mucho de la lucha política, el tipo de economía final al que lleguemos, el tipo de industria y el tipo de conchavamiento entre las élites unas con las otras,
si las poblaciones, la mayor parte de la gente evita mediante movilización política que las grandes empresas oligopólicas entren en asociación con los estados para evitar la competencia y creen su propia economía, con su propio gusto, un poquito independientemente de los beneficios sociales que implique ese tipo de economía, o las poblaciones deciden que no quieren tener ese tipo de sociedad polarizada hecha para las grandes empresas y entonces obliguen a los estados a juego limpio. Y en un juego limpio, en esa situación de crecimiento cero, las cooperativas de economía solidaria, como digo, tienen mucha ventaja, porque no necesariamente necesitan beneficios, les basta con mantener los puestos de trabajo o los fines sociales que están realizando. Entonces, en ese sentido, se pueden permitir el lujo de producir a beneficio nulo o casi nulo, cosa que no se pueden permitir los grandes oligopolios y otro tipo de empresas. O sea que yo creo que va a depender mucho del juego político, qué tipo de industrias, etcétera, que tengamos. Lo fundamental no es qué tipo de industria tecnológicamente hablando, técnicamente hablando tengamos, tendremos la que cubra las necesidades que la sociedad pida. Fundamental es la estructura política que va a ser consecuencia de una sociedad de crecimiento cero, que puede ser muy diferente. Puede ser una muy oligocrática, respecto a la población, otra muy democrática. Si las poblaciones efectivamente apoyan el tipo de economía que estaría sería más conveniente para ese tipo de situación. Sí, yo tengo una pequeña pregunta para Antonio. Si, como ha dicho, en una economía sostenible el transporte aéreo es prácticamente inviable, me pregunto en qué lugar deja eso la exploración espacial. Un derroche un poquito de lujo de los grandes países, ¿no? Un poquito, es una cosa gramatística, ¿no? Yo pienso que el beneficio que da la exploración espacial frente al gasto que tiene una situación estacionaria debería de limitarse bastante. Pienso que el beneficio que da... Pero bueno... Es causa de grandes avances científicos. Bueno, igual que la guerra también, pero tienes que valorar pros y contras, ¿no? Y, hombre, exploración espacial... Yo supongo que esto dependerá un poco del debate público de la gente, si la gente realmente consigue tomar la voz y hacerse oír dentro de un sistema futuro renovable y estacionario, consigue efectivamente formar parte de esas decisiones finales políticas. Lo que la gente realmente decida, yo no soy profeta para lo que la gente va a decidir. Lo que la gente quiera se hará. Si hay un sector de gente suficientemente mayoritaria que piense que la exploración espacial realmente, ellos quieren tener un poquito de estímulo en todo el tipo de producto que genera ese descubrimiento, que realmente es bastante fascinante, ¿no? Quiere invertir una fracción de ello en eso, pues se hará. Si la mayor parte de la gente no lo quiere, no se hará, ¿no? Yo confío en que la gente se haga oír, ¿no? En contra un poco de estas élites que ahora mismo están haciéndose la tortilla para comérsela a ellos, ¿no? A espaldas un poco del 99%. No sé si había otra pregunta por aquí. ¿No? Bueno, pues entonces... simplemente el planteamiento que usted hace en tiempo, ¿cuánto tiempo lo augura usted? Y después, en zonas geográficas, no dará igual, supongo, en los Estados Unidos de América que en la Unión Europea. Tiempo y espacio. Localización. Yo, en segunda parte del tema, evidentemente, efectivamente las tasas de crecimiento todavía siguen siendo relativamente altas en países en desarrollo, que tienen salarios muy bajos y una capacidad de ahorro mayor para poderse permitir el lujo de comprar combustibles fósiles, incluso aunque tengan precios que no son baratos. Por tanto, esos países como China, la India y tal siguen creciendo a tasas mayores que las que están creciendo los países ya desarrollados, ¿no? Que ya parten de un nivel muy alto y que no tienen tasas de ahorro como las que tienen otros países, ¿no? En desarrollo. Entonces yo supongo que lo notarán antes, el declive de los combustibles fósiles lo notarán antes los países ya desarrollados que tienen tasas de crecimiento ya actualmente muy bajas, casi estacionarias. Y luego posteriormente, quizás una década más tarde, ya lo irán los demás, porque la economía está muy interconectada y la falta de demanda de los países desarrollados se notará en los países en desarrollo bastante. Ya lo está notando China, de hecho, ¿no? El frenado de la demanda de los países desarrollados, ¿no? De sus productos. Entonces, en cuanto comience el declive de los combustibles fósiles, supongo que en el 2030 comenzarán a notarse problemas muy serios en la economía global
global, empezando primero por los países desarrollados y luego enseguida, a los 2 años, por los países en desarrollo, que podrán seguir creciendo un poco, pero que notarán también la ralentización del crecimiento y luego una situación casi estacionaria de imposibilidad de crecer y todo esto, ¿no? Entonces yo supongo que las élites apostarán por el famoso desarrollo verde y todo esto, ¿no? Yo creo que eso es limitado en el tema de los materiales, no puedes tener un desarrollo verde igual que un capitalismo salvaje como el que hemos tenido hasta ahora, para nada. Pero bueno, sí lo intentarán mantener el crecimiento a partir de las renovables y de la industria verde y todo esto, ¿no? Supongo que en unas décadas intentarán hacer crecer la economía a partir de eso. Quizás se logre mantener un cierto crecimiento con eso, pero en unas cuantas décadas más, 4 o 5 décadas más, yo creo que se llegará a esa situación de presión sobre los minerales que impedirá ese crecimiento y volverá a ser de nuevo a la tendencia a la saturación, al crecimiento cero, tendencia a crecimiento cero a final del siglo. Yo supongo que es lo que pasará a nivel de tiempo, ¿no? Y a nivel de espacio, pues primero los países desarrollados que ya están casi en crecimiento cero, y a partir del 2030 sobre todo todos los países del globo, ¿no? Crecimiento cero, casi. ¿Alguno de vosotros queréis añadir? ¿Cómo entonces, perdón, se pueden entender las opiniones vertidas hoy en el país del científico Hawkins, no sé si lo pronuncio bien, respecto a que una posible salida a esta situación es la extraespacial, la espacial? Supongo que no ha analizado en detalle los costes energéticos y materiales que tiene eso. Su tiempo le da para cierto tipo de investigaciones de punta, pero no le da para todo tipo de investigaciones. Creo que si hiciera cuentas de los materiales, la energía necesaria para ese tipo de exploración, vería pues el derroche que supone eso y la enorme incertidumbre que supone su posible éxito, su posible fracaso. Es tan probable su fracaso como su éxito, porque invertir en algo así me parece mucho más seguro invertir en algo mucho más a la mano, como son las energías renovables, por ejemplo. Tiene ya una serie de cualidades, que tiene sus limitaciones, pero tiene una serie de cualidades más o menos predecibles, que no la exploración espacial, que tiene un resultado pues absolutamente impredecible. Bueno, al hilo de lo que se está hablando, evidentemente hablamos de una calidad y condiciones de vida y de trabajo. Entonces, hay que educar a la gente para que políticamente haga posible un cambio de mentalidad y un cambio de paradigma. Es un poco lo que decía Thomas S. Kuhn. Entonces, si no cambia la mentalidad de la gente, porque no hay una educación, la universidad no tiene puentes y lidera una calidad en la enseñanza de tipo cultural, de conocimientos avanzados, mal pueden cambiar no ya la mentalidad de la gente de manera generalizada y cuanto antes, sino los paradigmas científicos y técnicos. Por un lado. Por el otro, evidentemente, hay que ir a descongestionar las grandes ciudades megalópolis con los problemas que suponen y fijar gente en el campo, como dice determinados organismos como la UNESCO de Naciones Unidas. Entonces, evidentemente, hay que ir a una economía sustentable, una economía social, donde la gente, de alguna manera, sea propietaria. Al hilo de lo que está comentando, grandes potencias están haciendo con tierras ricas, no solamente en petróleo y gas natural, sino agua y, digamos, recursos estratégicos como puede ser el grano, soja, y no solo especulando en los mercados como el de Chicago, etc. Entonces, evidentemente, eso hay que darle la vuelta. Hay que educar a la gente para que sean ciudadanos responsables que participen directa y asambleariamente en una economía lo más democrática y lo más, digamos, sustentable posible y cuanto antes. Y ahí me parece que la labor de la universidad y de las escuelas de ingeniería, no solo forestales, sino industriales y tales, es claro. ¿Y qué opinan al respecto? Yo sobre el tema de la educación, yo trabajo en institutos y trabajo directamente con muchos docentes. Claro, tú te paseas por el claustro de un instituto y lo que descubres es pues, un trozo de la sociedad ahí reflejado, con sus vicios y con sus virtudes, ¿no? De manera que cuando hablamos de que hay que educar a la gente, habrá que ver quién educa a esa gente. Y ese quién, al final, somos nosotros y nosotras. No va a haber un agente externo que nos eduque o que eduque a las sociedades por venir, sino las personas que estamos aquí ahora y las sociedades presentes. Y esto lo tenemos que hacer con las potencialidades que tenemos y con las limitaciones. Y para mí la clave no tiene que ver tanto con decir lo que hay que hacer desde distintas instituciones como lo que tenemos que hacer personalmente. Porque ¿cómo nos educamos? Nos educamos a través de nuestras interacciones con nuestros semejantes
creando unos entornos nuevos que nos permitan comportarnos de forma distinta, que permitan construir una serie de valores diferentes y que, bueno, que a partir de ahí vayan estructurando sociedades distintas, ¿no? Para mí la clave de ese proceso reeducativo de la sociedad, estoy de acuerdo que hay que tenerlo, es juntarnos para ser capaces de crear unos entornos en los cuales vayamos cambiando de forma coherente y conjunta a todo el mundo, porque no va a venir nadie a hacernos esto, sino que lo tendremos que hacer pues, a través de cómo nos lo montemos. Bueno, pues ya simplemente nos queda concluir, dar las gracias al área de Extensión y Cultura de la Universidad de Valladolid por haber confiado un año más en nosotros. Muchas gracias a todos.